Bienvenida o bienvenido a Expedientes Oscuros, un lugar donde los misterios de las profundidades cobran vida. Este es el calamar más largo del mundo. Se le conoce como calamar gigante y puede alcanzar hasta 13,7 metros de longitud, una medida que supera la de un autobús escolar. Todos hemos oído hablar de los calamares gigantes, protagonistas de leyendas de krakens y otros monstruos marinos de las profundidades. Pero lo que la mayoría no sabe es que el calamar gigante no es el más grande del mundo. Y lo que es aún más sorprendente, descubrirás que no son ni siquiera parientes cercanos, porque la evolución decidió crear un calamar que, si bien no es más largo, es considerablemente más pesado que el gigante. Esto significa que cada una de estas colosales criaturas posee más del doble de masa corporal. Esta criatura no es otra que el calamar colosal, y aunque podrías pensar que son especies estrechamente relacionadas con los calamares gigantes, en realidad no tienen ninguna conexión familiar directa. No solo no pertenecen a la misma especie, sino que tampoco comparten género, ni siquiera familia. Su primer nivel de clasificación común es su orden. Ambos calamares forman parte de los Oegopsida, calamares de aguas profundas que habitan en el océano abierto. Aún así, estos dos son los únicos calamares en el mundo que han alcanzado un tamaño tan descomunal como para ser verdaderamente considerados gigantes o, bueno, colosales. Todos los demás calamares grandes o son largos pero casi sin peso, o son individuos robustos y cortos que apenas alcanzan un máximo de 68 kilogramos. Lo que lo hace aún más extraño es que estos calamares viven en partes completamente diferentes del mundo y nunca han interactuado entre sí. Ni siquiera saben que el otro existe. ¿Cómo es posible que dos especies de calamares absolutamente masivos hayan evolucionado de forma completamente separada en océanos totalmente distintos sin jamás cruzarse? ¿Y qué se necesitaría para que un tercer calamar verdaderamente gigantesco llegara a existir? Aunque estos son los únicos dos calamares verdaderamente masivos en el mundo, y la persona promedio probablemente los confundiría con la misma especie, si los observas de cerca, notarás que son inconfundiblemente diferentes para cualquiera que sepa un par de cosas sobre calamares. Y por alguna razón, esa persona soy yo. Lo interesante es que ambos calamares comparten un ancestro común, probablemente un calamar oegopsida primitivo que vivió hace entre 60 y 100 millones de años, cerca del final del período Cretácico. Pero en realidad, no podemos confirmarlo porque no sabemos mucho sobre los calamares antiguos. Los calamares no son precisamente los mejores en dejar evidencia fósil, principalmente por lo blandos que son. No tienen huesos, por lo que todo ese tejido blando suele desaparecer en pocas semanas, y mucho menos durar 100 millones de años. Hay una parte del calamar que sí puede perdurar, su pico. Esencialmente, la única parte dura del calamar. Si se entierra lo suficientemente rápido, puede durar millones de años, lo que nos da pistas sobre los calamares ancestrales. En algún momento después de la era de los dinosaurios, el antiguo linaje Oegopsida se dividió en familias separadas. Una rama condujo a la Architeutidae, el grupo que eventualmente crearía al calamar gigante, mientras que otra evolucionó hacia la Cranchidae, los calamares de cristal, que incluyen al calamar colosal. Lo fascinante es que, si bien ambas especies terminaron siendo enormes, no heredaron su tamaño de un ancestro gigante común. En cambio, cada una desarrolló el gigantismo de forma independiente. Un ejemplo clásico de lo que los científicos llaman evolución convergente. Esto significa, en esencia, que dos especies no relacionadas comienzan a desarrollar estructuras similares porque se están adaptando al mismo entorno o al mismo desafío. No se están copiando entre sí, sino que la naturaleza simplemente evoluciona para crear, literalmente, el mismo animal dos veces. La evolución, en cierto modo, sigue la regla de si funciona, no lo cambies. Pero probablemente te estés preguntando, si son un caso de evolución convergente, ¿por qué todavía tienen tantas diferencias? Bueno, si viste nuestro video sobre el gigantismo polar,
¿sabrías que los calamares colosales no se hicieron tan grandes por la misma razón que los calamares gigantes? Los colosales viven exclusivamente en las partes más profundas de los océanos antárticos, mientras que los calamares gigantes suelen habitar en océanos templados y están mucho más extendidos. Los calamares gigantes alcanzaron su tamaño a través del gigantismo de aguas profundas, un fenómeno en el que los animales que viven en las profundidades oceánicas, de alta presión y poca luz, tienden a crecer más. Los calamares colosales también viven en las profundidades, de hecho, incluso más profundas que los calamares gigantes, pero la mayor parte de su tamaño se debe a un efecto diferente llamado gigantismo polar, el fenómeno en el que los animales en aguas frías evolucionan para crecer más. Entonces, ¿esto siquiera cuenta como evolución convergente si su gigantismo se debe a razones diferentes? Bueno, sí, pero con un matiz. Sigue siendo un caso de evolución convergente, ya que ambos compartieron un ancestro común y desarrollaron el gigantismo. Pero esto también se debe en parte a que los calamares colosales también fueron influenciados por el gigantismo de aguas profundas. Aunque el gigantismo polar jugó el papel más importante en los colosales, todavía viven en las profundidades marinas. Así que las presiones del abismo también moldearon su tamaño. Y por eso es precisamente evolución convergente, ya que ambos convergen para convertirse en gigantes. Y esto no es solo porque los convierte en monstruos krakens impresionantes. El gigantismo, de hecho, resuelve una gran cantidad de problemas para ellos. Un cuerpo más grande conserva la energía de manera más eficiente, almacena oxígeno para inmersiones más prolongadas, regula mejor la temperatura en el frío y, lo más obvio, ahuyenta a cualquier depredador y los convierte a ellos mismos en el depredador. Pero dado que sus entornos no son exactamente iguales, no terminaron siendo completamente idénticos. Observa sus cuerpos aquí. Ambos son obviamente largos, pero los tentáculos del calamar gigante alcanzan mucho más. Sin embargo, el promedio de un calamar gigante es de solo unos 227 kilogramos, lo cual, para ser justos, sigue siendo un coloso para un calamar, pero en comparación con los colosales, pesan menos de la mitad. Algunos de los colosales más grandes alcanzan hasta 590 kilogramos, lo que los convierte, con diferencia, en los invertebrados más pesados de la Tierra, sin excepción. El calamar gigante es largo, esbelto y diseñado para ser rápido. Los calamares colosales, por otro lado, son mucho más corpulentos, y aunque también son largos, su forma se asemeja mucho más a la de un tanque. Si bien no conocemos los valores exactos, debido a lo difícil que es encontrar a estos animales, se estima que los calamares gigantes pueden alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora utilizando propulsión a chorro. Es el mismo tipo de propulsión que usan los calamares pequeños, solo que este absorbe mucha más agua y la expulsa con mucha más fuerza. La propulsión a chorro es de hecho universal para todos los calamares, sin importar su tamaño, lo que significa que los calamares colosales también poseen esta habilidad. Pero dado que son tan masivos, o debería decir colosales, es probable que no sean tan rápidos y solo alcancen alrededor de 19 km por hora. Entonces, ¿por qué evolucionaron para tener estas diferencias? ¿Por qué el calamar gigante se convirtió en un gigante grácil, mientras que el colosal es simplemente un gran tanque? Bueno, de nuevo, es evolución convergente, pero no han convergido por completo. Sus entornos siguen siendo diferentes y se han adaptado para ser monstruos marinos especializados, pero cada uno en su propio hábitat. El calamar gigante evolucionó en océanos abiertos y templados, áreas donde las presas pueden moverse rápidamente. Para sobrevivir allí, ser veloz era más importante que ser robusto. El cuerpo largo y aerodinámico del calamar gigante, junto con su estructura ligera, lo hace asombroso para la caza. Se esconde en la oscuridad, detecta movimientos con sus enormes ojos y se lanza hacia adelante para atrapar a su presa antes de que escape. La velocidad y el alcance son su estrategia principal. Incluso con solo observar sus tentáculos, se aprecia cómo la evolución los diferenció. Tienen ventosas con pequeños dientes afilados, obviamente especializados para sujetar presas resbaladizas, y esto se refleja en su dieta, ya que comen peces rápidos como los granaderos, o incluso otros calamares gigantes más pequeños.
Pero en un entorno totalmente opuesto, el calamar colosal, como la mayoría de las criaturas en el océano Antártico, no se desplaza a gran velocidad por las aguas superfrías. La conservación de energía lo es todo en la Antártida. Así que, en lugar de gastar energía persiguiendo cosas, el colosal evolucionó para resistir. Su cuerpo grueso y musculoso ayuda a retener el calor aún mejor y a almacenar más energía. Y cuando algo se acerca, puede garantizar con mucha más facilidad que lo atrapará. Realmente no persiguen ni cazan como los calamares gigantes. Simplemente se quedan quietos, esperan y luego atacan cuando algo está cerca. Los ganchos giratorios en sus tentáculos están diseñados para aferrarse a algo, como un enorme pez de hielo antártico, y asegurarse de que no escape. En lugar de necesitar atrapar presas resbaladizas, necesitan atrapar otras presas fuertes y blindadas, superándolas con ganchos perforantes. Lo que también es interesante es que tanto el calamar gigante como el calamar colosal desarrollaron picos por la misma razón fundamental. La supervivencia en las profundidades marinas exige una forma compacta, potente y eficiente de matar y comer. Allí abajo, las presas a menudo tienen escamas gruesas o armadura, y no hay una superficie sólida contra la cual inmovilizarlas, ya que viven en el océano abierto. Un calamar no puede masticar o desgarrar como un tiburón. Necesita una forma de desgarrar la carne mientras sostiene a su presa suspendida en mar abierto. El pico resuelve eso perfectamente. Está hecho de quitina, el mismo material que los caparazones de los insectos, pero estratificado y endurecido hasta convertirse en algo más fuerte que el hueso. Las mitades superior e inferior afiladas funcionan como el pico de un loro, cortando músculos y huesos con casi ningún esfuerzo. Una vez que el pico desgarra la presa, la rádula del calamar, una lengua cubierta de dientes que apuntan hacia atrás, la tritura antes de tragarla. Pero, ¿qué pasaría si los calamares gigantes comenzaran a ir a la Antártida? ¿Empezarían a engordar y a desarrollar ganchos transformándose en colosales? Bueno, obviamente la evolución no ocurriría tan rápido, pero incluso si de alguna manera un calamar gigante llegara a un océano Antártico, nunca se encontraría con un calamar colosal, porque aunque ambos son criaturas de las profundidades marinas, los colosales viven miles de metros más abajo. Los colosales forman parte de la zona abisal, mientras que los calamares gigantes viven más en la zona mesopelágica, aún esencialmente en completa oscuridad, pero definitivamente en entornos diferentes. Es un poco triste pensarlo, pero los calamares colosales y gigantes nunca sabrán que tienen un enorme primo calamar. Y quizás eso esté bien, porque probablemente se comerían el uno al otro de todos modos. Pero curiosamente, hay una criatura consciente de la existencia de ambos calamares, además de nosotros, el cachalote. Los cachalotes son los únicos depredadores lo suficientemente grandes, fuertes y capaces de sumergirse a profundidades suficientes para cazar regularmente ambas especies. Descienden miles de metros en la oscuridad total, guiados únicamente por la ecolocalización para encontrar a estos calamares masivos. Se han encontrado cicatrices de ventosas y ganchos por toda su cabeza. Y dentro de los estómagos de los cachalotes, los científicos han hallado picos de calamares gigantes y colosales, las únicas partes que no pueden ser digeridas. En la mente del cachalote, la evolución convergente es realmente perfecta. Cuantas más especies de calamares absolutamente monstruosas evolucionen, mejor, ya que pueden seguir sumergiéndose y devorándolos. Realmente no les importa si los calamares tienen ganchos o ventosas, o si pesan 227 o 450 kilogramos. Solo quieren encontrar una comida masiva y blanda y devorarla. Y esta es una de las fallas de la evolución convergente. Si convergen y crean el mismo animal que parece funcionar, generalmente compartirán la misma debilidad, y en este caso son los cachalotes. Lo que ocurre es una carrera armamentista donde estos calamares continúan haciéndose más grandes y rápidos para evitar ser devorados. Mientras tanto, los cachalotes siguen evolucionando para poder sumergirse más profundamente y aguantar la respiración por más tiempo para cazar más calamares. Ambos se empujan mutuamente hasta sus límites, pero también tienen que mantenerse dentro de las limitaciones de otros desafíos normales de su entorno.
La evolución convergente no se trata realmente de crear más monstruos gigantes geniales, ni siquiera de que la naturaleza sea demasiado perezosa para idear algo mejor. Se trata de que el diseño del monstruo calamar gigante funciona. Hemos visto este efecto en muchos otros animales también. Tiburones y delfines terminaron ambos con cuerpos en forma de torpedo para nadar rápido, a pesar de que uno es un pez y el otro un mamífero. Murciélagos y aves desarrollaron alas de forma completamente separada. Incluso en Australia, hubo una vez un lobo marsupial que se parecía casi idéntico a los lobos reales, a pesar de estar tan relacionado con ellos como nosotros con los canguros. Estas criaturas, sin embargo, siguen siendo obviamente diferentes. Los tiburones respiran con branquias y los delfines respiran aire con pulmones. Los murciélagos estiraron su piel entre sus dedos para obtener alas, mientras que las aves desarrollaron plumas. Los calamares gigantes evolucionaron cuerpos masivos, pero tentáculos con ventosas, mientras que los colosales desarrollaron cuerpos masivos, pero tentáculos con ganchos. La evolución está constantemente desarrollando nuevos planos para estos diseños funcionales. También es la razón por la que algunos animales se extinguen. Diseños que funcionaron, pero no eran perfectos, o que funcionaron, pero dejaron de hacerlo debido a un nuevo factor. Bueno, otra razón por la que podrían extinguirse es por las acciones humanas, pero esa es una historia para otro día. Pero todos los animales que vemos hoy son diseños de formas de vida que funcionan, lo que incluye el diseño del calamar absolutamente masivo. Entonces, ¿qué se necesitaría para que evolucionara un tercer calamar que utilice el diseño de calamar masivo? Básicamente, las mismas condiciones que crearon los dos primeros. Necesitas un entorno que sea oscuro, frío, lleno de presión o todo lo anterior. Y, sinceramente, es posible que ya estemos viendo versiones tempranas de eso sucediendo. Hay algunos calamares menos conocidos que parecen estar a medio camino, como el calamar pulpo de Dana, que son cortos y anchos, pero que alcanzan alrededor de 159 kilogramos, o el robusto calamar de gancho en garrote, que puede llegar a medir unos 4 metros de largo. Ni de lejos tan grandes como los calamares gigantes y colosales, pero claramente se pueden empezar a ver niveles menores de efectos de gigantismo. Es posible que si lanzas algunos calamares al mar profundo y los fuerzas a adaptarse, en millones de años podrías ver surgir algo llamado quizás un calamar absolutamente enorme o un calamar inmensamente grande. No soy el mejor para nombrar estas cosas,